A continuación, tenemos, como os digo, un primer ejemplo en el que nos hemos podido conectar a una base de datos. Realmente nos hemos conectado para nada y lo que hemos hecho es simplemente pedir cuál es la versión de SQLite. Realmente, con este ejemplo, con este ejercicio, lo que hemos podido hacer es comprobar que tenemos soporte para SQLite dentro de Python. A continuación voy a hacer una serie de ejercicios básicos de conexión a base de datos y de realizar las 4 operaciones básicas y características, Dani, lo que hablábamos el otro día, no solo en esta base de datos, sino en cualquier base de datos de tipo SQL, evidentemente. Lo que te quiero decir con esto es que lo que voy a hacer a continuación, vamos a persistencia, lo que voy a hacer a continuación, las sentencias que voy a escribir a continuación, cuando trabajemos con MySQL y cuando trabajemos con PostgreSQL, verás que son exactamente iguales. De hecho, las que voy a escribir, con toda probabilidad, vas a comprobar cómo las estarás usando ya, porque son las básicas. Entonces, las bases de datos de tipo SQL se suele decir que son bases de datos donde tenemos una serie de operaciones llamadas CRUD, que en algunos casos se expresan como CRUDs. Entonces, este acrónimo es muy sencillo. No voy a entrar dentro de algo tan profundo como normalización de bases de datos, aunque ahora luego os presentaré ese concepto para que sepáis que existe. Pero algo mucho más sencillo que normalización consiste en que cuando te conectas a una base de datos, por lo menos tienes que poder hacer 4, opcionalmente 5, operaciones básicas, que son create, read, update y delete. Y opcionalmente, la S es de search. Entonces, más allá de conceptos avanzados, lo primero que hay que asegurarnos en una base de datos es que podemos hacer esto. El comando de create realmente en SQL se implementa con una instrucción llamada insert, insertar algo en una base de datos. La instrucción llamada read se implementa mediante un select. Realmente el search es select con where. Quiero seleccionar algo donde se cumplan una serie de condiciones. La opción de actualizar realmente es la misma, es update, y la opción de eliminar es con delete. Entonces, en primer lugar, nuestro objetivo en la siguiente parte de la clase es asegurarnos que podemos implementar estas operaciones básicas en base de datos. Por cierto que en el ejercicio anterior hemos visto que hemos podido conectarnos a una base de datos, pero la base de datos por defecto está vacía. Lo primero que necesitamos hacer es trabajar con algún tipo de programa que nos permita trabajar con bases de datos en SQLite 3. Es decir, hay operaciones de base de datos mediante las cuales podemos crear una estructura de base de datos desde línea de comando, pero no lo recomiendo. Lo que recomiendo es utilizar alguna herramienta como esta que estáis viendo aquí, que es DB Browser for SQLite, que es una herramienta que de una forma visual, ahora lo vais a ver, nos permite crear bases de datos. No quiero nueva versión. Esta herramienta, como os digo, vamos a ver, voy a sacar un explorador. Vamos a buscar DB Browser, esta de aquí. La tenéis en esta página de aquí, es sqlitebrowser.org, y si os vais a download veréis que la tenéis tanto para Windows como para Mac, está por aquí, como para Mac, como para Linux. Y por supuesto es gratuita, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer en la pantalla lo podéis hacer vosotros exactamente igual. Dejadme que de momento elimine este agenda SQLite, porque como convendréis conmigo es un poco una aberración, porque es un archivo de 0 bytes creado accidentalmente, entonces lo voy a eliminar. Y a continuación lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos. Voy a crear una nueva base de datos, la voy a guardar en escritorio, en curso de Python, y la voy a llamar agenda. Agenda.sqlite. Los archivos de base de datos de SQLite suelen tener las extensiones o bien .db, o bien .sqlite, o bien .sqlite3, o bien .db3. Yo lo que suelo hacer es que las suelo llamar SQLite
porque de años y casi os diría de décadas anteriores tengo un montón de bases de datos hechas con SQLite 2 y todas las bases de datos que tengo con SQLite 2 las tengo con la extensión DB. Por eso utilizo la extensión SQLite para yo luego acordarme de solo con un vistazo en qué versión está la base de datos que estoy haciendo. Pero es posible llamarlas .db. Bueno, pues guardo SQLite y ahora a continuación lo que necesito realizar, veis que lo primero que sale en el asistente es la opción de crear una tabla para esta base de datos. Así que, bueno, si queréis, más que nada lo que estoy haciendo es continuar con la filosofía del ejercicio de la clase pasada, para que tengamos todos un poco en mente qué es lo que quiero conseguir con este ejercicio. Dentro de que en una base de datos, evidentemente, se puede guardar lo que queráis, ¿vale? Pero voy a crear una tabla llamada contactos. ¿Qué campos utilizamos el otro día? Bueno, pues añadimos un campo. Para empezar, voy a crear un campo llamado identificador, que va a ser autoincremental, va a ser una clave primaria y va a ser un número entero. Es decir, cuando trabajamos con bases de datos, cada registro debería tener, no es obligatorio, pero es muy recomendable, un campo llamado identificador que sea un número entero, que sería algo así como el DNI, sería algo así como el número de identificación del registro. Voy a decir que sea una primary key, una clave primaria, lo veis ahí, y que sea autoincremental. Esto quiere decir que yo no me tenga que preocupar de aumentar manualmente el número, sino que aumente por él solito. Añado un campo. ¿Y qué campos teníamos el otro día? Pues teníamos, ¿os acordáis? El nombre. El nombre no va a ser un número entero. El nombre va a ser un texto. La idea aquí es que integer es para meter números enteros. Text es para meter pequeños campos de texto. Blob es para meter elementos binarios, por ejemplo, meter una imagen dentro de una base de datos. No es que se recomiende hacer, pero se puede hacer. Real son números reales y numeric son números con decimales, el double, el float, lo que hablábamos el otro día. ¿Vale? Entonces, nombre va a ser un text. Añado campo, teníamos teléfono. Teléfono ya sé que me diríais que sería un entero, pero no, porque si por ejemplo a un teléfono le ponemos el prefijo, le ponemos un signo más, ya no es un número. O le ponemos un paréntesis, ya no es un número. ¿Vale? Entonces, en el teléfono voy a poner un text. Y añado un último campo que es email, que va a ser un campo también text. Una cosa muy divertida es que si os fijáis, el editor de SQLite me va archivando cuál sería la sentencia SQL en el caso de que yo quisiera crear manualmente una tabla. ¿Vale? Con lo cual, bueno, esto pues estaría bien igual para copiármelo y pegármelo en algún blog de notas. Ahora mismo no lo voy a hacer, pero que sepáis que eso existe. Entonces, ya lo tengo por aquí, ok, vale, pues ahora a continuación lo que quiero es, esto es el avanzado, ¿vale? Lo que quiero es aceptar. Quiero aceptar. Y vamos a ver, un momento, ahora. Y al aceptar, veis que el botón parecía que no estaba activo, pero realmente sí que estaba activo. A continuación, lo que quiero es trabajar con esta base de datos. Voy a hacer una cosa. Voy a meter un registro manual, para que veáis que de hecho se pueden meter registros manuales, y ahora meteremos registros desde la programación.